Buenos días, en el siguiente video les hablaré de manera general y concreta las características generales de lo que son los estudios de casos cualitativos. El estudio de caso es una estrategia de investigación cualitativa que se centra en el análisis exhaustivo de un solo caso o un pequeño número de casos. Estos casos pueden tratarse de individuos, grupos, incluso comunidades, organizaciones o también eventos específicos. La principal característica de los estudios de caso cualitativo es que se trata de un enfoque de la comprensión holística de los fenómenos, explorando esas interacciones, percepciones y significados dentro de su contexto natural. A diferencia de los estudios cuantitativos, que buscan generalizar los resultados a una población mayor, los estudios de casos cualitativos se enfocan en la comprensión profunda de un caso en particular, permitiendo así una interpretación rica de los datos y una contextualización que no se podría obtener mediante otros medios más estructurados, sino a través de esa observación directa o individualizada. Los estudios de casos se caracterizan por una inmersión en el contexto del caso, es decir, tienen una contextualización profunda, lo que permite al investigador obtener una visión integral y holística del fenómeno estudiado. Además, la metodología de los estudios de casos son flexibles y adaptativas. El investigador puede modificar su enfoque y herramientas a medida de que surgen nuevos datos o preguntas durante el proceso de investigación, es decir, es un enfoque flexible. Los estudios de caso requieren una inmersión exhaustiva en el caso mismo, es decir, la investigación suele ser intensiva, lo que implica la recolección de una amplia variedad de datos a través bien sea de entrevistas, observaciones, incluso análisis de documentales. Este enfoque permite integrar diferentes perspectivas o puntos de vista sobre el fenómeno, lo que hace que tenga una perspectiva múltiple y hace que él sea rico, esté enriquecido de las diferentes interpretaciones que se le realizan a los datos que se obtienen. La búsqueda de generalizaciones no es el objetivo principal de este tipo de investigación. A diferencia de los otros métodos, el objetivo de los estudios de casos no es generalizar los resultados a una población más amplia, sino entender el fenómeno desde un contexto bien específico. Los estudios de casos cualitativos siguen una metodología flexible que permite recoger, analizar e interpretar los datos de manera holística. Algunos de los componentes clave de esta metodología son: en primer lugar, la selección del caso. Suele ser una parte crucial de la investigación, ya que debe ser relevante para la pregunta de investigación y proporcionar un contexto rico para el análisis. Los casos pueden ser seleccionados de manera intencional, basándose en ciertos criterios como la singularidad del caso en sí, el acceso a la información, esa factibilidad de obtener la información de manera veraz, o incluso la relevancia social que puede tener el caso como tal. La recolección de los datos en los estudios de caso es variada y puede incluir entrevistas semiestructuradas o incluso entrevistas a grupos focales. Incluye, por supuesto, la observación, que en muchos casos es una observación participante. También podemos recoger datos a través del análisis de documentos, pero es muy importante la triangulación de los métodos, es decir, el uso de varias fuentes de datos. Es una de las estrategias más comunes para darle o aumentar la validez del estudio como tal. El análisis de los datos en los estudios de casos cualitativos se caracteriza por su enfoque inductivo. Se basa en identificar esos patrones, esas categorías y temas a partir de los datos recolectados y realizar la triangulación nombrada anteriormente. Las técnicas como el análisis temático, la codificación abierta o incluso el análisis de contenidos son comúnmente utilizadas para lograr el análisis exhaustivo de los datos obtenidos. Los investigadores cualitativos
Deben interpretar los datos obtenidos en los estudios de casos cualitativos dentro del contexto en que se producen, asegurando que la interpretación esté alineada con esas realidades vividas por los participantes. La validación así se realiza mediante estrategias como se menciona anteriormente, la triangulación de los datos y la retroalimentación con los participantes. Los estudios de casos cualitativos se utilizan en una amplia variedad de áreas. Entre ellas podemos nombrar el área de educación. El estudio de casos cualitativos lo podemos emplear para comprender cómo los estudiantes interactúan con el currículo, cómo se llevan a cabo los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje en contextos bien específicos o característicos. Incluso lo podemos utilizar para conocer cómo los docentes manejan sus clases. En el área de la psicología clínica, los estudios de casos cualitativos son fundamentales en la psicoterapia y en el tratamiento de diversos factores o trastornos mentales, ya que es el que nos permite o permite al especialista realizar un análisis profundo de la vida de un paciente y el impacto de las diferentes intervenciones terapéuticas. En la investigación social, los estudios de casos cualitativos permiten investigar fenómenos sociales como bien sea la pobreza, la violencia, la migración e incluso los movimientos sociales, explorando las experiencias y las perspectivas de los involucrados en los procesos. Existen una serie de limitaciones cuando se realizan los estudios de casos cualitativos. Una de ellas es que los resultados obtenidos en un estudio de este tipo no pueden ser fácilmente generalizados a otras poblaciones o contextos, debido a la naturaleza particular del caso que se estudia, es decir, las generalizaciones son limitadas. Los estudios de casos cualitativos tienen una alta subjetividad, ya que el investigador puede influir en los resultados debido a sus propias interpretaciones y sus percepciones, lo que pone de manifiesto la importancia de la reflexibilidad en la investigación cualitativa. Los estudios de casos cualitativos son una herramienta poderosa para explorar fenómenos complejos y contextuales en diversas disciplinas. Su enfoque holístico y flexible permite una comprensión profunda de las realidades estudiadas, aunque con limitaciones en cuanto a la generalización de los resultados, como mencionamos anteriormente. La calidad de la investigación va a depender en gran medida de la selección del caso, la recolección de los datos variados y el análisis reflexivo de los mismos. A medida que la investigación cualitativa sigue evolucionando, los estudios de casos siguen siendo un enfoque fundamental para captar las complejidades del mundo social y poderlas interpretar y analizar.